Hola, este video es de Electrotecnia 1, primera actividad. Lo primero que tienen que hacer, aparte de tener la guía, es bajar el material que está acá, que es un libro de electrotecnia. Esta guía es introductoria, vamos a ver conceptos básicos, qué es la electricidad, qué es la estática y qué es un circuito eléctrico. Una vez que bajen el libro, van a ver que acá dice, no le tengan miedo, vamos al índice. Vamos al capítulo 1, electricidad, conceptos generales. Vamos a la primera hoja, que va a ser la página 1. Avanzamos, acá empieza. Producción y consumo de la electricidad. Bueno, acá les cuenta cómo es la generación de la energía. Hagamos de cuenta que este es un alternador que está conectado, que está puesto en algún embalse o en algún río caudaloso. Esta tensión que se genera, que suele ser de miles de voltios, pasa a un transformador elevador, que también se le conoce como su estación transformadora. Acá de estos, por ejemplo, 15.000 voltios se los puede elevar a 100.000 voltios, porque va a transportarse grandes distancias, damos cuenta 200, 300, 400 o 1000 kilómetros o más. Llega otra subestación transformadora, donde ahí se la baja la tensión, por ejemplo 13.200 voltios, se distribuye por la ciudad y en la manzana donde están las casas, por ejemplo un grupo de manzanas, se pone un transformador y se baja esos 13.200 en 220 y 380. O en una fábrica puede ser que tenga su propio transformador reductor, ¿no es cierto? Este es un poco en líneas generales cómo es la producción, transporte y distribución de energía. Ahora nos interesa ver acá qué es la electricidad. Acá, punto 1, punto 3. Acá les dice que es una manifestación física que se da ¿por qué? Porque hay un movimiento de electrones. Acá les dice, acá les muestra cómo hacer un experimento clásico a través de electrostática, cómo podemos atraer pedacitos de papel a un bolígrafo o una regla, un ejemplo clásico que se suele hacer. Se carga, entonces se atraen, cargas opuestas se atraen. Bueno, acá les explica cómo es un átomo, la estructura básica de un átomo, donde hay un núcleo que tiene cargas positivas y cargas neutras, que son los neutrones, y después tiene electrones que giran en órbitas al núcleo. Nosotros, la electricidad no es ni más ni menos que estos electrones que van saltando de átomo en átomo y que se produce una corriente de esto, que es la corriente eléctrica propiamente dicha. Acá le dice que cuando se le arranca un electrón queda con una carga positiva, cuando se le agrega un electrón queda con una carga negativa. Y esto nos da pie para decir que la electricidad estática, que está muy relacionada, que acá le va diciendo el experimento que hay distintos tipos de carga y que bueno, estas cargas, la cantidad de cargas se la define en una unidad. Ahí estaríamos viendo los dos primeros puntos. Y el número 3, ¿cómo es un circuito eléctrico? Bueno, acá justo en el 1.6 les empieza a decir que hay un movimiento de electrones. Que llegamos a lo que es el circuito eléctrico, que no es ni más ni menos que es el camino por donde van a ir circulando los electrones. Para que estos electrones circulen nos hace falta una diferencia de potencial, que esto lo provee la pila o el generador o la batería. Ustedes pueden hacer el ejemplo de relacionar con la diferencia de potencial con qué tan alto tienen que poner el tanque de agua en su casa. Si ustedes quieren tener posibilidad de que venga el agua con mucha fuerza, ¿qué tienen que hacer? Ponerlo más alto el tanque. Mientras más alto es el tanque, más fuerza puede venir el agua cuando ustedes abran la canilla. Bueno, eso es la diferencia de potencia. Más cerca del piso, menos diferencia de altura, por ende el agua poca fuerza. El tanque más alto, hay una diferencia de altura con respecto al piso más grande, van a tener más diferencia de potencia. Bueno, y acá es lo mismo, más tensión, más diferencia de potencia. Después, esta diferencia de potencial hace que haya un movimiento de electrones que se va a dar por el conductor, que puede ser un metal.
Este movimiento de electrones, mientras más muevan, quiere decir más se muevan, va a haber más corriente eléctrica. Más corriente eléctrica implica más consumo. Esta corriente eléctrica acá en el circuito en el esquema eléctrico, figura 1.23, demuestra que tiene una lámpara. Bueno, acá la cantidad de corriente que va a pasar depende de dos cosas. Por un lado, de la resistencia de la lámpara, que significa qué cantidad de electrones puede dejar pasar, y por otro, de la pila, de la diferencia de potencia, qué tanta capacidad tiene de emitir electrones. Este es el circuito básico, donde ustedes pueden ver, tienen una pila, un conductor, una lámpara y una llave. La llave o interruptor o switch en inglés es para eso, es para decir, bueno, cuándo quiero que se encienda y cuándo quiero que se apague. Y acá en la figura 1.20, 1.21 y 1.22 le muestra físicamente cómo se haría conectar una lámpara a una batería. Y ahí les muestra en la figura 1.25 literalmente cómo es ese movimiento de electrones. Un dato a tener en cuenta que se da que el sentido de circulación de electrones siempre es de negativo a positivo, pero el sentido convencional, o sea, cómo se lo usa habitualmente, se dice que salen de la placa positiva a la negativa. Eso no afecta en nada. Lo importante es que sepan esto, sobre todo a la hora de cuando hagan circuito y se apliquen leyes de Kirchhoff o ley de Norton, cualquiera de esas. Es decir, bueno, si elegimos el sentido convencional, en todas las mallas, todo circuito, subcircuito, elegir el mismo sentido. Si elegimos el sentido electrónico, que sale de menos a más, elegimos ese. Yo en lo personal estoy acostumbrado a usar el sentido convencional, o sea que cuando uno dibuja un circuito hace la marca como que sale del positivo. Si tienen dudas me van preguntando. Recuerden que tiene que tener 2 hojas de duración, extensión mínima el trabajo, y es manuscrito. 2 hojas implica 4 carillas, ¿no? Cualquier duda me pueden ir preguntando.